tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Oh, ya nada nos puede, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, decláralo fuerte, nadie como tú, nadie como tú, no, nadie como tú, Dios, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente.
sabemos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. ¿Quién como tú? Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. No. Nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Tú eres redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, decimos. Tú eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh, oh, oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una vez más decimos en tu luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra más que suficiente. Nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Señor, te adoramos, te exaltamos sobre tu nombre. Tú eres nuestra herencia, decimos con nuestras voces, tú eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad.
ha vestido de majestad, se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, y en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Se ha vestido, dilo, se ha vestido de majestad, se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, y en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Nace danzar sobre los mares, gloriosa cruz consume mi ser, puedo confiar en ti. Poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, y en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Nace danzar sobre los mares, gloriosa cruz consume mi ser, puedo confiar en ti, altísimo. Sentado sobre los cielos,
centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. Una vez más, el centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro.
Señor, Señor, en ese tiempo que la iglesia está siendo obligada a regresar a la intimidad contigo, queremos cantar este verso con la convicción de que tomas tu lugar en tu iglesia, Señor. En cada persona que a lo mejor te ha hecho a un lado, inconsciente o conscientemente, vienes y si nos está escuchando en este momento, esa persona, la familia entera, tomas el lugar en ese hogar, en ese corazón. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo,
solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Solo digno decimos con nuestra voz, solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Levanta tu voz junto con nosotros y dile: te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh Señor, te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh Señor, una vez más con tu familia, dilo junto. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Te exaltamos. Oh Señor. Oh Señor. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Dios los bendiga y espero se encuentren bien ahí en su casa con sus familias. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Te damos gracias, Dios, en esta hora. Gracias porque sabemos que estás pendiente de cada uno de nosotros. Sabemos que todo lo que pasa en el mundo, Señor, no tiene que ver y no nos puede o no nos debe de afectar. Tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos ayudas en todas las cosas, Señor. Y sabemos que en este tiempo, más que en ningún otro tiempo, Señor, que son los últimos tiempos, es donde vas a manifestarte, Señor, y vas a manifestar tu protección, tu amor, Señor, hacia con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y porque quieres hablarnos. Háblanos en esta tarde y revélanos tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Nos da gusto poder estar con ustedes en esta tarde. En esta ocasión por estar allá haciendo algunos arreglos en la iglesia, ya para regresar pronto al templo. No sabemos por cuánto tiempo, pero para regresar y estar juntos teniendo los servicios. Por eso estamos en esta ocasión aquí en su casa, para ver algo de la palabra, hermanos. Estuvimos
Pues hemos pasado, yo creo que muchas cosas, todos de diferente manera, porque de alguna manera todo esto que ha pasado con esto de la pandemia, pues ha hecho que se cambie, ¿verdad?, la manera de vivir de muchos, por los trabajos, por estar en las casas y por no poder hacer todo lo que se hacía antes. Para muchos ha sido difícil, para otros no tan difícil. Para nosotros pues nos gusta estar en la casa, a mi esposa y a mí, y disfrutamos estar juntos y estar en la casa. Pero sí algo que veíamos, hermanos, y que podíamos platicar, era lo que tenía que ver con cómo manejamos y cómo dedicamos el tiempo que tenemos. Y junto con eso, pues vienen cosas como lo que nos compartió Karen, ¿verdad? La vez pasada, que tenía que ver con las emociones. Y vemos cómo situaciones se presentan, y las emociones también con las familias, con problemáticas matrimoniales, porque si usted no sabe, muchas de las estadísticas nos dicen, ¿verdad?, que los problemas matrimoniales y los problemas familiares han aumentado mucho. Y yo me di cuenta, y me he dado cuenta también más cercanamente con personas de pronto que he visto. Por ahí a veces vamos y nos damos la vuelta en oficinas que son de precisamente que tratan con estos problemas en la Procuraduría o en la Fiscalía, como ya ahora se le llama. Y lo que vemos pues es como la gente no está acostumbrada a estar en las casas, como las familias no están acostumbradas a estar unidas. Hay problemática porque incluso los matrimonios se acostumbran a vivir vidas separadas, vidas individuales. Y ahora que están juntos por todo esto que ha surgido, pues han surgido también muchos problemas, muchos inconvenientes, y esperamos que pues no sea su caso. Y si es su caso, pues podamos meditar y podamos ver qué tan fuera a veces estamos de la familia, qué tan poco tiempo dedicamos a la familia, a los hijos, a la esposa. Y pues al meditar en todo esto, también meditamos en muchas cosas que también vienen, porque también vienen situaciones de finanzas, donde hay que pagar deudas, pagar pues las cosas que son normales, que se tienen que pagar, de recibos y de cosas que se tienen que pagar normalmente cada mes. Y bueno, se mueven las emociones, y de pronto pues se pone uno a ver y a pensar y a decir de dónde y cómo, y hay tantas cosas, y tantos cambios, tantas cosas que hay en el mundo, tantos díceres, tantas cosas en las noticias, que aquí es necesario de pronto hacer un alto y detenerse y pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que nosotros estamos tomando de todo lo que está pasando, de tantas cosas que se dicen en las noticias, porque no están hablando de otra cosa sino de temor, de la pandemia, de los muertos, de los afectados, de que viene otra pandemia otra vez peor con esto del virus, algo no sé si es virus o no, pero algo del puerco, del porcino, que nuevamente es algo que ya había antes, y que nuevamente hay un rebrote de eso. Hermanos, yo quiero con ustedes solamente tener un momento para detenernos y pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué nosotros estamos pensando, qué nosotros estamos tomando, porque nos quedamos pensando. Yo me quedé pensando en el mensaje de Karen con lo de las emociones, y me quedé pensando cómo estoy yo, qué estoy pensando yo, cómo estoy en mis emociones, porque en lo que pensamos, lo que creemos, pues eso afecta a nuestra vida y eso afecta a nuestras emociones. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Entonces, en la palabra, yo estaba leyendo y leo aquí en 1 de Samuel a David, nuevamente, que
en muchas ocasiones, y yo creo que David va a ser siempre uno de los hombres que siempre vamos a estar tomando, ¿verdad? Con todo lo que le pasó en su vida, como ejemplo en muchas cosas. Y veo la vida de David en el capítulo 27 de Primera de Samuel, donde acababa nuevamente de salvarle no de salvarle, sino de perdonarle la vida a Saúl. Dios le permitió tener a Saúl, ¿verdad? Pues dormido ahí, y ellos en una cueva dentro con sus hombres, y Dios le había permitido poder tenerlo ahí a la mano para si quería matarlo. David, nos dice el capítulo 26, a finales del capítulo 26, cómo empieza a hablar con David con Saúl, para decirle pues que él tenía oportunidad de haberlo matado, pero que no quiso matarlo, porque él dijo: ¿cómo voy a matar y a levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová? Y empiezo a ver la vida de David, y empiezo a ver estos pasajes, como siempre había pausas que tenía David en su vida, pausas saludables. Muchas veces estamos nosotros haciendo muchas cosas en nuestra vida. Hay muchas cosas que pensamos, hay muchas cosas en las emociones por las situaciones que podamos estar pasando, pensando, creyendo, tomando de todas las cosas que pasan, de las personas que vemos, de las noticias que vemos. Pero yo quiero detenerme y compartir con ustedes un poquito de David y decirles que David, algo que le hacía un hombre saludable y un hombre que podía sobrepasar muchas situaciones en su vida como las pasó, era que él tenía pausas en su vida, y esas pausas en su vida tenían que ver con dejar las cosas a Dios e ir a Dios en todo momento. Muchas veces no lo hacemos nosotros, pensamos que estamos haciendo cosas para Dios y estamos trabajando, estamos ocupándonos, estamos activos, algunos en sus trabajos, otros en sus vidas, otros en sus casas, con sus familias, con sus hijos, las mamás, los hijos en las escuelas, con tareas y llenándose de muchas cosas. Y yo veo con todo eso, hermano, que ha pasado, con todo esto de la pandemia, que Dios mismo hizo una pausa a nivel mundial. Él mismo dejó que todo esto aconteciera, porque independientemente de quien crea que Dios lo mandó o no lo mandó, aunque todo lo que viene de Dios va a ser bueno, pero sí Él sabe lo que está pasando y permite las cosas que pasan. Y siempre tenemos que tomar lo bueno, hermanos. Y yo me quedé pensando que muchas veces tomamos cosas en nuestras vidas, tomamos cosas que dicen las noticias, tomamos cosas que dice la gente, y nos quedamos pensando y nos quedamos con esas cosas, y esas cosas nos afectan. Esas cosas empiezan en nuestra vida a hacer algo en nuestra vida y nos empiezan de pronto a afectar. No sé quién se sienta y haya sentido preocupación por estar afectado, ¿no? No sé quién se haya sentido también preocupado, que es también algo pues hasta lógicamente natural o normal, de pronto preocupado por finanzas, porque pues lógicamente como muchos de los que somos comerciantes o que son personas que dependían de la actividad diaria, ¿verdad?, de la gente para poder tener sus ingresos y que no tenían un salario fijo, pues nos preocupamos y de pronto decimos pues bueno, parece que hay que pagar cosas y no tenemos, y todas las cosas que pasan a nuestro alrededor de pronto, hermanos, nos hacen estar preocupados, estar tensos, estar viendo pues Señor, ¿de dónde va a pasar? ¿Cómo vamos a salir adelante? Y Dios quiere hacer una pausa. Dios hizo una pausa general en todo el mundo. Dios hizo una pausa general en las iglesias. Quienes estaban con planes de hacer riquezas, de hacer carros, de hacer casas, de hacer tantas cosas, pues Dios los pausó y les deshizo sus planes y sus agendas. Los que estaban en las iglesias, los cristianos también, que
que de pronto tenían planes de hacer también cosas con sus familias y cosas también materiales. Están pausados. Los que estábamos en las iglesias, quienes sirven en las iglesias, quienes son pastores también, Dios los pausó también. Y el único propósito y todo lo que hay que tomar siempre, hay que tomar lo bueno. Dice la palabra que retener lo bueno y desechar lo malo, lo que no nos sirve. Y Dios quiere que estemos saludables en nuestra vida. Y es algo que había en la vida de David. David era un hombre saludable porque sabía hacer pausas que, aunque no eran forzosas como en este caso para todos nosotros, que sí fue forzoso, él mismo tomaba esos tiempos y iba con Dios y pausaba su vida. Y vemos en este capítulo 27 de Primera de Samuel cómo hizo una pausa David, ya que el capítulo 26 terminó David perdonándole la vida a Saúl, y Saúl diciendo, pues bueno, gracias y bendito seas, ¿verdad? Y termina incluso Saúl diciendo en este último capítulo del versículo 25 del capítulo 26 de Primera de Samuel, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Pero después el capítulo 27, hermanos, empieza hablándonos de que David empezó a ver y hablar consigo mismo. Y después de hablar consigo mismo, en este capítulo 27 empieza el capítulo 27 diciendo, pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar y me va a matar. Lo que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. ¿Qué fue lo que hizo David? Está haciendo una pausa, como le estoy comentando. Está haciendo una pausa en su vida. Está haciendo una pausa y diciendo, lo que está pasando en mi vida, yo necesito hacer una pausa y de pronto ver qué hacer. David, sabemos, hermanos, que fue llamado para ser rey. Y yo les he comentado a los hermanos de la iglesia, y les comento ahorita a ustedes mismos también y a los que nos estén viendo, que la vida de David, después de que fue llamado, empezó con varias complicaciones y fue muy difícil para David. Parece que empezó algo difícil en su vida, y fue tan difícil que a lo mejor yo pienso que de pronto pensaba, pues fui llamado, fui ungido, ¿verdad?, para ser rey, y parece que empezó un calvario y que empezó una temporada difícil en la vida de David. Y es así cuando Dios quiere moldear nuestras vidas, hermano. El propósito de Dios no es sino moldear nuestras vidas, trabajar con nuestras vidas para hacernos mejores. No hay problema, no hay aflicción, no hay nada que pueda pasarnos después de que venimos al conocimiento de Dios, de Yeshua, que Dios no quiera que sea para bien y que Dios no quiera usarlo para bien para nuestra vida. Todo lo que Dios quiere es trabajar en nuestra vida para hacernos mejores, para que precisamente ese hacernos mejor pueda llevarnos a cumplir precisamente el llamado que Dios nos haya hecho, el propósito por el que hayamos nacido, porque todos tenemos un propósito en la vida, y ese propósito se va a cumplir si nosotros dejamos que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Y yo puedo ver a un David que a través de muchas aflicciones o problemas, situaciones difíciles, pasó, pero siempre hacía pausas en su vida y siempre buscaba la manera de dejarle las cosas a Dios. Y es lo que usted y yo podemos y debemos de hacer.
Dios desea que usted y yo podamos ser personas que le dejamos las cosas a Dios en todo momento. Yo sé que hay muchas situaciones en las vidas, y aunque yo no conozco su vida, y aunque yo no conozco la situación en la que usted vive, yo sé que Dios quiere trabajar en su vida y que está trabajando en su vida. Y hemos hablado y se ha hablado mucho también de cómo este tiempo, con todo esto de la pandemia, nos ha llevado a ver que en verdad son los últimos tiempos. Pero hay que ver muchas más cosas, no solo la pandemia, hermanos. Hay que ver muchas más cosas, como sigue habiendo terremotos, como que hubo apenas hace unos días en Oaxaca, México, de 7.5 me parece, que es un terremoto fuerte, aunque no pasó mucha desgracia, pero fue un terremoto fuerte. Eso está pasando en todo el mundo, y hay muchas señales que precisamente nos dicen que en verdad son los últimos tiempos. Pero ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Yo empecé hablándole también del tiempo, cómo lo dedicamos, qué estamos haciendo con nuestra vida y cómo estamos viviendo nuestra vida. Y lo que yo veo al decirle que Dios ha pausado al mundo entero tiene que ver con el hacer recapacitar, por un lado, a sus hijos, a la iglesia, cómo estamos, en dónde estamos parados, y si en verdad somos quien decimos que somos personas, somos hijos de Dios, que creemos en Dios en verdad, que creemos que Él nos puede sanar de cualquier cosa, porque si creemos eso, entonces no tenemos por qué tener ningún temor de ninguna pandemia, ni de esta, ni de ninguna otra peor, porque sabemos que Dios nos va a guardar, y que Dios, si nos diera, también Dios nos va a librar. Y como puedo decir a lo mejor como los 3 hebreos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, cuando hablaron con el rey Nabucodonosor, que ellos dijeron: y si no nos librara, de todos modos vamos a seguir sirviendo y vamos a seguir diciendo que Dios sana, salva, bautiza y viene, que Yeshua está pronto en venir también, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Es así. Y esa es una verdad, y es una verdad que no va a cambiar. Es una verdad que así se va a mantener, esta verdad. Entonces, hermanos, nosotros que creemos en Dios no tenemos que envolvernos en todo lo que está pasando y en todo lo que la gente dice. Tenemos que saber que mientras que nosotros estamos en el mundo, nosotros no podemos mezclarnos y no debemos vivir como el mundo vive. Como dice la misma palabra, que estamos en el mundo pero no somos del mundo, y que no debemos de vivir como el mundo vive, no debemos de pensar como el mundo piensa, no debemos de hablar como el mundo habla, porque nosotros somos de otro mundo, somos de otro reino, somos del reino celestial, somos del reino de Jehová de los ejércitos, somos de otro reino, amén. Y yo quiero que usted pueda en esta hora tomar ánimo, porque lo que yo veo que de pronto viene a decaernos mucho, una vez más mencionando lo que se habíamos compartido de las emociones, tiene que ver con lo que creemos, hermano. Lo que usted cree, eso es lo que usted es. Lo que usted cree, eso es lo que usted habla. Lo que usted habla es una manera en que usted y yo, como hijos de Dios, y estoy hablando de hijos que en verdad toman la palabra y hacen la palabra y viven la palabra y ponen en práctica los mandamientos de Yeshua, es que nosotros gobernamos con nuestras palabras también, hermano. Los que somos en verdad hijos que creemos en Dios, que tenemos su palabra y que vivimos cada día tratando de agradar a Dios, también nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos. Eso es algo que era importante para David. Y nosotros, yo veo a David en este capítulo 27, donde él empieza a hablarnos la palabra, que él se retira de Israel y él piensa y dice: yo mejor me voy a un lugar lejos, porque él estaba en Israel pensando que él debía estar en Israel porque él había sido ungido para rey.
Entonces, como había sido ungido para rey, pues yo tengo que estar en Israel porque yo voy a ser rey. Él creía en lo que Dios le había dicho. Como usted y yo tenemos que creer en lo que Dios nos ha dicho y pararnos firmes en sus promesas, porque sin duda Dios las va a cumplir. Y David estaba así hasta que llega un momento en su vida, después de estar por años, escondiéndose con 600 hombres que se le unieron. Estaba escondiéndose, estaba corriendo, estaba siendo perseguido por Saúl, y él pues escondiéndose y corriendo de Saúl. Y llega un momento en el que dice, ya voy a salir de Israel. Esa es la pausa que le digo que tomó David. Y después de que toma David esa pausa, de pronto se va de Israel y dice, yo dejo, es como decir, yo dejo todo en las manos de Dios. Si Él me va a hacer rey y si Él va a cumplir sus promesas en mí, que yo creo que, y yo sé por la vida, por lo que leemos de la vida de David, que Él las creía, pues Él lo va a hacer como Él quiera. Y es algo, hermanos, que usted y yo también debemos de saber hacer en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos persiguiendo las cosas y persiguiendo las promesas y persiguiendo el que Dios haga lo que nos ha dicho que Él va a hacer, y estamos nosotros forzando y persiguiendo las cosas, cuando lo que Dios desea, y más en este tiempo que en ningún otro tiempo, es que nosotros simplemente le dejemos que Él haga las cosas como Él quiera, y que vayamos a Él y le digamos, Señor, aquí estoy y haz como tú quieras. Puede pasar y puede parecer que la situación está difícil, puede parecer que no hay solución, puede parecer que no hay cómo Dios vaya a cumplir lo que Él ha dicho. Puede parecer muchas cosas, pero sencillamente tenemos que creer y tenemos que dejarle las cosas a Dios. Muchas veces Dios quiere hacer muchas cosas, pero nosotros estamos tan ocupados, estamos haciendo tantas actividades en nuestra vida, que de pronto no le permitimos a Dios hacer las cosas que Él quiere hacer. Hay el activismo y hay el gastar el tiempo en nada, y me refiero a veces en las cosas de prioridad, en las cosas de provecho, y eso es lo que Dios desea, y de pronto por eso viene esas pausas. Dios pausó todo y Dios hizo de tu agenda pues la rompió, ¿verdad? Rompió tu agenda. Si tú estabas con tu agenda muy ocupado, haciendo muchas cosas, creyendo hacer que ibas a hacer, creyendo que ibas a ir aquí y allá, y todo Dios tomó y simplemente Dios la deshizo. Él dijo, y simplemente todo lo que tú pensabas, todo lo que tú creías hacer, todo lo que tú querías hacer, pues simplemente ahorita no lo puedes hacer. Y yo sí veo una pregunta como algo que leí por ahí. Ya deshice tu agenda, ya no estás tan ocupado en las fiestas, ya no estás tan ocupado en tus actividades que tenías diarias, en tus actividades y en tus cosas que tenías de tanto trabajo, en ocuparte tanto en lo material. Y veo a Dios preguntándonos, ¿ahora tienes tiempo para mí? ¿Ahora sí podrás tener tiempo para mí? Y de pronto Dios nos pueda preguntar, y mi esposa y yo nos ponemos a platicar y vemos cómo en la misma casa se nos puede ir el tiempo también en cosas que no nos aprovechan. Y Dios desea, y Dios hizo esta pausa en el mundo para que el mundo pueda dar la vuelta y pueda voltearse a Dios. Dios da esa pausa a su iglesia para que también su iglesia pueda ponerse a pensar, por un lado, los que
están ahí más o menos, los que son tibios. De pronto Dios, llegó el tiempo en el que vamos a demostrar si en verdad los que son hijos, los que se dicen hijos de Dios, en verdad son hijos o no. Y llegó el tiempo también, con todo este tipo de pausas, con esto de la pandemia y con cosas que vienen más fuertes y más difíciles, hermanos, para el mundo, porque la Biblia lo dice. Y así es, estamos en un tiempo en el que el tiempo final está muy cerca, más cerca de lo que usted se imagina, donde solamente estamos hablando ya de que nos quedan solo unos años. Y eso pues lo vemos en otro momento, en otro estudio, pero en su palabra podemos ver las señales y podemos ver lo que dice su palabra de todo esto. Pero hacer esa pausa y poder sus hijos decir y ver qué es lo que estamos haciendo y cómo Dios quiere que nosotros nos ocupemos de las cosas importantes y de las prioridades y de lo que en verdad es importante en nuestra vida. Y si Dios es importante en nuestra vida, yo platicaba con mi esposa y platicábamos con otros hermanos, y lo que platicábamos tenía que ver con eso, tenía que ver con el que en verdad es Dios importante para nosotros. En verdad es importante lo que nosotros hagamos, lo que Dios desea hacer. Si es importante, ¿qué tiempo le dedicamos? Si usted dice, sí es importante para mí Dios, y si es importante para usted Dios, ¿qué tanto tiempo le dedica usted a Dios? Primero, lo más importante es en el tiempo que tiene usted con Él, y en su relación con Él, en oración con Él. Porque esta temporada nos ayuda a ver y nos ayuda a entender, porque yo creo y yo espero que usted pueda entender que esto nos ayuda a que usted pueda ver que su vida espiritual no dependa de una iglesia, no dependa de un pastor, no dependa de un maestro, no dependa solo de un tiempo en el que usted va a escuchar algo, sino dependa de usted mismo, de su relación diaria, de eso depende. Y también espero que, además de las muchas cosas que nos enseña este tiempo que hemos pasado, no le enseñe y se ponga a meditar en estas cosas que le estoy comentando, en el tiempo que estamos dedicando para las cosas y en las prioridades, si estamos en verdad invirtiendo el tiempo en las prioridades. Las prioridades para un hijo de Dios debieran ser Dios como primer lugar y como lo más importante en nuestra vida. Nuestra esposa o su esposo, después los hijos, después los demás familiares y la demás gente. Y esto tiene que verse, si usted tiene esas prioridades, o las prioridades como usted las tenga, que según la palabra eso es lo que Él desea que sea prioridad para usted. ¿Qué tanto tiempo está invirtiendo en eso, en Dios? ¿Qué tanto tiempo invierte en su esposa? ¿Qué tanto tiempo invierte en sus hijos? Porque depende del tiempo que usted invierta, en verdad va a ser prioridad. Si no invierte mucho tiempo, a lo mejor puede quedar que según el tiempo que usted invierte en las cosas que usted hace, a lo mejor si hacemos una lista y un ejercicio, ese ejercicio tal vez pueda darnos como resultado que usted haga una lista de sus prioridades según el tiempo que dedica a cada cosa, y tal vez usted se encuentre con la gran sorpresa que la gran prioridad que usted tiene en su vida es el celular. El tiempo que usted dedica al celular. Películas, televisión. Y usted puede hacer una lista personal. Y en base al tiempo que usted invierte en su vida diaria, ver cómo tiene su lista. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo están nuestras prioridades? ¿Cómo estaría nuestra lista? ¿Cómo está nuestra lista? ¿Qué es lo que pasaría? Y sabe que esto es más importante de lo que usted cree. Usted a lo mejor solo me escucha hablando sobre el tiempo como
pues como algo que pueda de pronto pues hacer o no hacer. Pero yo le estoy hablando de algo tan importante, porque de esto depende su salvación, hermano. En lo que viene al mundo depende el que usted y yo, ¿verdad? O el que cada uno, según su vida y según el tiempo que dedique a las cosas, va también a ser salvo, ¿no? La palabra nos habla sobre cómo lo que nosotros vivimos, cómo Dios desea que nosotros creamos en Él, pero además, después de creer en Él, el vivir una vida que le agrade a Él y el vivir una vida tratando de hacer su voluntad, la voluntad de Dios, es lo que va a hacer que perseveremos, porque nos dice la palabra que ¿quién va a ser salvo? Dice el que persevere hasta el fin. Ya sabemos que por gracia, sabemos que por la sangre de Yeshua, sabemos que por eso es que somos salvos, por gracia, no por obras. Pero dice la palabra, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué el que persevere? Porque con todo esto de la pandemia, hermano, con todo lo que viene a este mundo en relación al nuevo orden mundial, como ya así lo han llamado, y nosotros sabemos que tiene que ver con muchas de las profecías que se han hablado y escrito en la Biblia y en el Apocalipsis, donde ya vienen el cumplimiento de esas profecías, donde viene la tribulación y viene la gran tribulación, porque no es lo mismo, y quiero después que estudiemos sobre esto, y el estar preparados, el tiempo que nosotros dedicamos a las cosas va a ser el que nosotros podamos llegar a ese perseverar hasta el fin. Lo que le va a llegar y lo que le va a ayudar y lo que le va a fortalecer en su vida para poder perseverar va a ser lo que usted, en lo que usted invierta su tiempo ahora. Usted invierte tiempo en Dios, entonces usted va a tener fuerzas, va a tener fe, va a tener palabra, va a tener firmeza, va a tener convicción en Dios para poder perseverar. Usted no dedica tiempo para Dios como muchos cristianos, no cristianos también, y de cualquier tipo de persona dedican tiempos a muchas otras cosas. Cuando vengan los días malos, como dice la palabra y como dice las mismas escrituras y todo que viene en el mundo, ahora el tiempo de que vienen hambres, vienen terremotos, vienen más pestes, vienen muchas cosas a este mundo. Y dice la palabra que incluso la fe de muchos se enfriará, va a desanimar, va a venir desánimo a mucha gente, a muchos hijos de Dios. Dice la palabra que va a venir ese querer enfriamiento, ese desánimo. Dice la palabra, el corazón de muchos se va a enfriar, se va a desanimar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que Dios desea que en este tiempo los entendidos en Dios es que tengamos nuestras prioridades en orden, para que usemos nuestro tiempo para fortalecernos en Dios. El amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? ¿Por qué es que se puede enfriar una persona o el amor de una persona hacia Dios? Pues sencillo, por descuidarnos. El descuido, hermano, en nuestras vidas viene por el tiempo que malgastamos en cualquier otra cosa que no sea Dios y su palabra. Y de pronto David, por eso ponemos siempre como ejemplo en muchas cosas a David, porque David era un hombre que así era, iba a Dios y dedicaba las cosas a Dios. Y en ese capítulo 27 nos menciona cómo se fue a tierra de sus enemigos, imagínense. Y después de estar en la tierra de sus enemigos va con un rey conocido, el rey Aquís, que nos dice capítulo 27, que era rey de Gat, y se va con él y le habla y le dice: podemos estar aquí en tu tierra, ¿verdad? Puedes darnos algún lugar donde poder estar. Y el rey lo recibe y le dice: sí, pues te doy este lugar. Le dio Siclag
para que él y sus hombres, porque eran 600 familias, hermano, no estamos hablando de 6, 7, 8 personas, estamos hablando de 600 hombres y David con todo y sus familias, ¿verdad? Y usted puede ver a David, y después de haber recibido ese ser ungido por rey, usted puede después ver a David, y después puede ver a David que empezó a ser como un soldado, como un guardia, un soldado de este rey de los filisteos. Y podrá David haber pensado, como muchos podemos haber pensado en algún momento, poder pensar y decir, pues yo creo que ya a lo mejor no se va a cumplir aquello que Dios me dijo. Los errores que cometimos o que cometí, a lo mejor por el error o los errores que cometí, ya no, Dios va a hacer conmigo lo que Él quería hacer. Y puede venir pensamientos, lo que le hablé de en un principio, los pensamientos, lo que escucha, además de sus pensamientos, lo que escucha de la demás gente. Y puede venir a usted a creer, y pueden empezar a mover esos pensamientos y esas creencias que usted hace de lo que usted escucha, a mover sus emociones, y puede empezar a haber desánimo en sus vidas. Y después del desánimo, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer cuando ve a un hijo de Dios desanimado? Él no espera, sino desea ver que usted y yo como hijos de Dios estemos desanimados y estemos vulnerables, porque es la manera en que el mal le agrada vernos, para poder venir y traer mentira y traer y venir a poner más daño, más pensamientos negativos, para que nosotros nos desanimemos y ya no hagamos nada y digamos, pues yo no soy, ya no sirvo, ya no voy a hacer, ya no esto, ya no lo otro, y empecemos a hablar mal, porque lo único que el enemigo quiere hacer es que usted y yo hablemos mal, porque usted y yo gobernamos con nuestra boca. Y lo que Dios ponía en mi vida en estos días, incluso el día de hoy, hermanos, era como Dios desea que nosotros seamos hombres y mujeres atentos a los tiempos, como ya lo he repetido mucho en varias ocasiones que comparto con ustedes, y que cuando somos entendidos en los tiempos, nos damos cuenta que lo que Dios desea es llenarnos, es hablarnos, es fortalecernos y es animarnos. Mientras que en el mundo puede haber desesperanza, en los hijos de Dios que estamos atentos, que estamos llenándonos de Dios, va a haber esperanza. Mientras que en el mundo pueda haber aflicción y pueda haber enfermedad y pueda haber mal, en los hijos de Dios puede haber salud, puede haber fortaleza, puede haber bienestar, puede haber prosperidad. Y eso fue lo que nosotros podemos ver con la vida de David, porque David, después de que estuvo este tiempo con este rey de los filisteos, vimos que después viene una situación muy difícil en el capítulo 28 de que vienen a su tierra y vienen a saquear su tierra y a saquear sus familias y todo, y Dios les da la victoria. Y siempre vemos a un David que va con Dios y va a preguntarle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y con todo esto de la prioridad que yo le comentaba, que hagamos nuestras listas de prioridades y a ver cómo estamos usando nuestros tiempos, tiene que ver, hermano, con el que nosotros veamos y digamos: esto que estoy haciendo, ¿en verdad es algo que es prioritario? Nos llenamos de tantas actividades y hay gente y hay líderes y hay pastores, porque estoy hablándole a usted que me escucha, y yo sé que usted que me escucha puede ser pastor, puede ser líder, o puede ser cualquier persona, ¿verdad? Que tenga muchas actividades, y cualquiera que sea su actividad, dentro de las prioridades que tengamos, muchas veces nos llenamos de tanto activismo y nos damos cuenta que lo que estamos dedicando tanto tiempo en verdad no es tan valioso. A veces estamos dedicando tanto tiempo en cosas que nos van a dar unos cuantos pesos, y estamos malgastando tanto tiempo de nuestros
matrimonios, de nuestros hijos, de gente con la que debemos también saber pasar tiempo, empezando claro con el tiempo con Dios, que ese es prioritario, debiera ser prioritario, y eso se va a reflejar en base al tiempo que usted le dedique a Dios. Usted debe de analizarse a sí mismo, ¿no? Y ver cómo nosotros nos llenamos de tantas cosas. Dios rompe las agendas en este tiempo de todos para hacernos y darnos una pauta, para hacer un alto en nuestras vidas y poder de pronto nosotros ver que sí tenemos tiempo para Dios y que sí podemos hacer y tener tiempo para las prioridades que en verdad son prioridades, que en verdad son cosas que nos interesan, son cosas importantes, como el matrimonio y como los hijos, la familia. Es algo que para Dios es muy importante y por eso desde la creación Dios instituyó la familia. Y hermanos, yo quiero dejarlos con este mensaje en relación a que usted haga un examen, un autoexamen, una autoevaluación de usted mismo y pueda usted ver si usted está dedicando bien su tiempo, si usted está dedicando bien su mente. Sabe que lo que usted y yo pensamos nos mueven tanto, lo que usted y yo pensamos y le dedicamos tiempo para pensar, porque todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que planeamos, pues claro que salió de un pensamiento y es tiempo que dedicamos ahí en el estar pensando. Y de pronto son cosas tan importantes que también debemos de ponernos a meditar y decir: ¿en qué dedico yo mi tiempo para estar pensando? ¿Qué pienso? ¿Qué medito? ¿Medito cosas buenas? ¿Medito cosas malas? Estoy pensando y estoy meditando solamente en cosas pues pasajeras, cosas superficiales, cosas sin tanta importancia, y a lo mejor le dedico tanto tiempo. Hay personas, hermano, que se deprimen, y la depresión no es otra cosa sino dedicar tiempo a los malos pensamientos. El dedicar tiempo a los malos pensamientos hace que una persona se deprima. Una persona puede escuchar algo malo y de pronto empezar a pensar: ¿y si me llega eso malo a mí? ¿Y si eso me pasa a mí? ¿Y si me viene esa enfermedad a mí? ¿Y qué pasaría? Y después, ¿qué harían mis hijos? ¿Y si yo voy al hospital? ¿Y cómo pagaría el hospital? Y empiezan a pensar y empiezan a pensar y empiezan a irse, y empiezan esas personas a ser negativas, empiezan esas personas a deprimirse, empiezan esas personas a hablar mal, y así como piensa y medita, eso mismo empieza a hablarlo, y después que empieza a hablarlo, ¿qué es lo que el diablo quiere? Que usted lo hable. Entonces el diablo le da gusto, hace festejo, porque él sabe que cuando hace hablar negativamente a un hijo de Dios, es para él un triunfo, porque cuando nosotros hablamos, hermano, nosotros hacemos que las cosas sucedan. Y yo sé que ustedes de Casa de Restauración me entienden, porque hemos hablado de mucho de esto y de cómo es así, de cómo Dios nos ha dado esa autoridad y ese poder. Hermano, yo quiero que usted sea entendido y sea sabio. Yo quiero que usted y yo podamos ser hombres y mujeres que sabemos que en este tiempo, más que ningún otro tiempo, debemos de meternos con Dios. De que ahora que podamos regresar, y no sé por cuánto tiempo vamos a poder regresar a la iglesia, por todo lo que viene, podamos a dedicarlo a meternos con Dios y a capacitarnos en Dios para meternos en la palabra y meternos en oración para fortalecernos y saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y dedicar nuestras vidas
Hermano, es necesario que usted y yo dediquemos nuestras vidas. Si hemos dedicado cosas para servir a Dios, hoy en este tiempo, más que en ningún otro tiempo, Dios desea de su tiempo, Dios desea de su vida, y usted entienda que usted nació y usted ha conocido a Dios para vivir en este tiempo, pero para también hacer de Dios su tiempo, para que usted pueda entregar a Dios su tiempo, su vida, sus recursos, todo, porque Dios, hermano, quiere usarnos a usted y a mí en este último tiempo para traer salvación a mucha gente. Usted entienda que Dios es suficiente para proveernos, entienda que Dios es suficiente para darnos, para bendecirnos, para estar al pendiente de todo lo que necesitamos, porque hemos recibido promesas de Dios, hermano, promesas que dicen que si nosotros nos dedicamos específicamente a estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos en este último tiempo, lo que Dios quiere, hermano, no lo que un plan dice, no lo que nadie dice, sino lo que Dios quiere, que reunirnos para capacitarnos y llenarnos de Dios, recibir instrucción o escuchar la voz de Dios y luego salir a estar hablando a esa gente y a estar haciendo como Dios nos mueva a cada uno en donde estemos, incluso en los mismos trabajos, en donde estemos, para llevar esa palabra y ese evangelio de Dios en este último tiempo, hermano. Dios se va a encargar de suplirnos todas las cosas que podamos necesitar. Créalo, tómelo, es una promesa de Dios. Si usted y yo nos enfocamos en hacer esa voluntad de Dios en este último tiempo, que Dios desea usarnos y está buscando hombres y mujeres, obreros para su mies, Él va a ocuparse de lo que usted y yo necesitemos, de todo lo que usted necesite, el comer, lo que sea el vestir, lo que sea los recibos, lo que sea todos los gastos que usted tenga para vivir. Él se quiere ocupar de eso, créanlo. Dios quiere derramar de su bendición. Dios quiere en este último tiempo demostrarnos que Él es suficiente y que Él puede darnos y darnos en abundancia. Solamente necesitamos creerlo. David fue un hombre que después de que pasó por muchas situaciones y pasó por muchos años, porque pasó más de 10 años huyendo de Saúl, después vino a ser rey y a Dios cumplir lo que había dicho que Él iba a hacer. Dios no tiene un plan B. Dios ha hablado a mi vida y después de lo que le dije que uno mismo piensa y uno mismo dice, pues no sé, Señor, si tú quieras y si tú vayas a seguir o no vayas a seguir, porque uno piensa en uno mismo, o sea, entre uno mismo y uno, yo mismo pensaba de mí y decía, Señor, a lo mejor trunqué tus planes hacia mí, hacia lo que tú querías hacer, con mi familia, con mi esposa, conmigo, en la iglesia. Y Dios hablando siempre, porque siempre va a estar queriéndonos hablar. Dios dijo, yo no tengo un plan B. Cada una de las promesas que yo te hice y que les hice a ustedes, yo la voy a cumplir. Y aunque parezca que nadie está con ustedes, o parezca que no va a haber tiempo, o parezca que no se ve en lo natural, que yo vaya a cumplir lo que vaya a cumplir, así como se vio con David. Y por eso tomaba este ejemplo de David, porque David se fue a otra tierra, estuvo sirviendo a un rey como un soldado, y de pronto parecía pues que ya estaban así las cosas, pero no fue otra cosa que David hizo, sino David dejó todo en las manos de Dios. Dejó su vida, dejó Israel, dejó en este lo podemos aplicar a su vida. Podemos dejar muchas cosas, podemos dejarlo incluso todo y decir, Señor, aquí está todo. Mi esposa y yo platicamos y oramos y decimos, Señor, lo que tú quieras que nosotros hagamos. ¿Quieres que dejemos todo? Dejamos todo. Señor, ¿quieres que dejemos esto o lo otro? Señor, lo dejamos si tú quieres. Y en esa posición, hermano, es en la que Dios quiere que estemos, porque es en la posición en la que Él quiere glorificarse. Y es en la posición en la que Él también va a hacer lo que Él quiere hacer. Muchas veces nosotros mismos estorbamos. Perdónenme la palabra, pero muchas veces nosotros mismos estorbamos los propósitos de Dios.
porque queremos hacer, porque tenemos esta idea, porque queremos hacer acá y allá, y no queremos salirnos de Israel, porque Dios nos prometió eso y Dios debe cumplirlo. Hermano, deje todo y sea capaz de dejarlo todo y creerle a Dios. Y cuando usted y yo le creemos a Dios, Dios se va a glorificar como Él quiere glorificarse en ese tiempo. Cuando somos capaces de dejarlo todo y decir, Señor, ya la agenda ahí está, los planes ahí están, ya están deshechos, ya no queremos planes, ya no hay plan, ya no hay esto, dinos tú qué hacer. Eso es lo que Dios nos dijo a nosotros. Dios nos dijo a mi esposa y a mí, yo les voy a estar hablando y les voy a estar dando instrucción, un paso a la vez. Y estamos así, en esa posición, pero queriendo llenarnos más de Dios, pero queriendo tener más tiempo con Dios. Y en esta posición, hermanos, es donde Dios desea, amén, que usted también se pueda encontrar. Tantas cosas que pueden distraer en el mundo, tantas cosas en que puede usted dedicar su tiempo. Usted vio, porque yo sé que ya muchos han visto que en la misma casa usted puede perder el tiempo porque pues eso es perderlo cuando usted no hace algo provechoso, es perder el tiempo y podemos ver que podemos desperdiciar nuestra vida. Si usted está oyendo esto es porque Dios ha permitido y Dios lo ha llamado, lo ha escogido desde antes que naciera para vivir en ese tiempo. Y si usted vive en ese tiempo en el que ahorita podemos y tenemos libertad todavía de transmitir por las redes sociales, todavía vamos a tener oportunidad de tener servicios en el templo, en los templos, pero va a llegar momentos en los que quién sabe si vamos a tener esa libertad, porque estamos en estos últimos tiempos. Quién sabe si en algún momento ya también no podamos incluso transmitir por medio de los medios de comunicación, por todo lo que se viene. Hermano, aprovechemos bien los tiempos, dice la palabra, porque los días son malos. Son malos para el mundo, porque yo lo quiero animar, y no desanimar, sino animar en relación a que para el mundo va a haber muchas situaciones. Para los hijos de Dios, no. Para los hijos de Dios va a haber seguridad, va a haber protección, va a haber salud, va a haber bendición, va a haber prosperidad. Créanlo, hermanos, créanlo, tómenlo. Y yo quiero que hagamos una oración. Y en esa oración usted pueda entregar toda carga y pueda meditar en cada uno ahí donde esté, cada uno poder meditar y ver, Señor, ¿qué hago de mi tiempo? Señor, ¿cómo estoy dedicando en verdad mi vida? En verdad la estoy dedicando bien, estoy usando bien mi tiempo, y usted mismo pueda inmediatamente darse cuenta que las cosas que no le ayudan para bien, y muchas cosas que en su vida, hermano, pueden ser como los virus, como las bacterias, como los parásitos que solamente chupan la vida de las personas, pero no sirven para nada. Quién sabe, y sea un buen momento para que usted y yo podamos recapacitar y ver, Señor, qué parásitos hay en mi vida, qué es lo que yo dedico tiempo en ver, en escuchar, qué tiempo dedico en cada día que yo vivo para las cosas que no me sirven para nada y que solamente me están, al contrario, chupando, ¿verdad? Vida, como ese tipo de cosas, de bacterias, de parásitos, de virus. Bueno, hagamos esa reflexión y pues deseamos verlos pronto. Yo creo que ya pronto, ya la semana que entra, les vamos a mandar decir, ¿verdad? A cada uno de ustedes ya pronto los vamos a ver. La próxima semana, yo creo, ¿verdad? Esté atento. Pero vamos a hacer una oración y meditar en esto. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque yo sé que tu deseo, Señor, es hablarnos. Tu deseo es dedicar, Jesús, tiempo con nosotros. Si supiéramos, Señor, lo importante que es para ti el tiempo, Señor, que tú quieres que dediquemos contigo, lo valioso y
cómo disfrutas, Señor, el tiempo, Jesús, con cada uno de nosotros cuando nos dedicamos y simplemente cerramos nuestros ojos en donde estemos y tomamos tiempo para hablar contigo. Y saber que ese tiempo, Señor, de hablar contigo nos va a fortalecer, nos va a animar, Señor. Y lejos de desanimarnos, como lo son las noticias, como lo son las mismas personas con las que muchas veces hablamos en general en el mundo, Señor, tú nos vas a traer paz, tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a traer una palabra de bendición, una buena palabra, una palabra que nos ayude y que nos levante. Señor, que podamos reflexionar en el tiempo, en las prioridades que tenemos cada uno en nuestras vidas, y que podamos saber que tu Espíritu Santo, Señor, quiere, Jesús, llenarnos, quiere hablarnos cada día y quiere moverse en nuestra vida para, Señor, poder, Jesús, llevarnos a hacer tu voluntad. Que Dios pueda ver, Señor, en esta hora de Jesús, hombres y mujeres, Señor, que pueden, Jesús, y que quieren, Señor, dedicar tiempo contigo, y que también, Señor, quieren vivir, Señor, sus vidas para ti. Jesús, que independientemente de trabajos y de todo lo que haya, Señor, que hacer, Jesús, puedan ellos saber, Señor, y puedan dedicar el tiempo primero a ti y el tiempo para hacer tu voluntad, Señor. Y que sepamos que si vivimos en ese tiempo, Señor, es porque hemos nacido para eso, para tomar tiempo, Señor, para hablar de ti, para levantarnos en este último tiempo, Señor, y hablar de tu palabra y hablar de tu reino, Señor, y hacer, Jesús, que tu propósito, Señor, y tu llamado, Jesús, pueda ser, Señor, una realidad y pueda ser cumplido en nosotros. Gracias, Dios, en esta hora, Señor, en este momento, en tu nombre, Jesús. Gracias. Hermanos, Dios los bendiga. Queremos verlos ya los extrañamos. Como les comento, pues vamos a estar pendientes para la semana que entra, vamos a estar yendo a arreglar algunas cosas por ahí a la iglesia, pero les avisamos, por lo pronto, esté con su familia, dedique tiempo con su familia, siga teniendo cada día un tiempo de Dios, individualmente y también con su familia. Los bendecimos, los amamos y Dios les bendiga.